primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 10 y 11. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Miedo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos, oh Rey. Toda la gloria es tuya. Aquí estamos delante de ti, dándote gracias, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Nuestras vidas están delante de ti, Dios, para escuchar tu palabra. Bendícenos a través de ella y bendice también a los que están allí, Señor, detrás del internet, mirando este mensaje. Bendice sus vidas, bendice a su familia, no importa en el país, en el lugar donde estén, que tu bendición los alcance. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Pueden sentarse, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El título de este mensaje es: tú eres esa persona. Gloria al Señor. Dile al que está a tu lado: tú eres esa persona. Aleluya. Como primer punto, si hay algo que tenemos que hacer, es que no te dejes desafiar del enemigo. Porque el enemigo va a querer desafiarme. Cuando hablo del enemigo, eso abarca mucho. Y hoy quiero hablar, ustedes saben que cuando yo hablo de este hombre, me inspira mucho. De este hombre llamado David. Gloria al Señor. Trae mucha inspiración a mi vida, me llena de coraje y de valor para enfrentar y para seguir adelante. La palabra de Dios habla en esta primera parte que hemos leído, donde dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado nada menos ni nada más que al campamento de Israel, o sea, al pueblo de Israel. Lo he desafiado. Dame un hombre, le estaba diciendo a Saúl, que era el rey, dame a un hombre para que pelee conmigo. Eso no era cualquier cosa. Pero mira la reacción de Saúl y la reacción del pueblo, que es lo que muchas veces nos toca de enfrentar situaciones adversas, llamada cualquier cosa que trate de amedrantarnos, de hacernos coger miedo, para que nos detengamos, para que desistamos. Y dice la palabra: y oyendo Saúl y todo el Israel estas palabras del filisteo, se entorpecieron. Mira eso. Se turbaron. Se confundieron. Y dice que tuvieron ¿qué? Gran. Porque no dice siquiera miedo, sino gran miedo.
El enemigo va a tratar de amedrantarnos, sea con un problema físico, financiero o espiritual, para hacernos coger miedo. De pronto ya no es el filisteo aquel que viene a pelear contigo y conmigo, porque ya él peleó con David y ya David lo venció. Pero hay muchos filisteos que se presentan para pelear, para desafiar. Y cuando dice que oye desafío, seguro de que él no iba a perder, porque el que se desafía es porque se cree competente, se cree que va a salir victorioso. Nadie que sepa que va a perder desafía a nadie. El que se desafía es porque cree que va a ganar, es porque cree que tiene la victoria. Pero aquí el filisteo estaba equivocado. Y así muchas veces hay personas que se equivocan. Aún hay enfermedades. El enemigo cree que por medio de una enfermedad ha vencido a alguien y lo logra de vencer. Por medio de las finanzas logra de vencer. Porque hay muchos que terminan ¿qué? Quitándose la vida. Porque le da gran miedo de enfrentar una deuda, de que le lleguen a cobrar. Le dan miedo de enfrentar una enfermedad y terminan adelantándose la muerte porque le da miedo, porque le ha desafiado el enemigo. El enemigo va a tratar de desafiar en nosotros para que, iglesia, nosotros retrocedamos. Pero sabe que el Señor nos llamó a nosotros y no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que tenemos que avanzar y no dejarnos desafiar de nadie. Porque van a haber personas que van a tratar de hacerte tener miedo. Pero usted no tiene que tener miedo. Aleluya. Usted tiene que creer. Usted tiene que confiar en aquel que lo ha llamado. En aquel que está con usted, mi amada iglesia. Si la enfermedad llega a uno, si las deudas llegan a uno, porque van a llegar momentos difíciles a nuestra vida, pero eso no da para nosotros tener gran miedo, sino que tenemos que levantarnos y decirle al enemigo de que ahora tenemos a uno poderoso, aleluya, que pelea por nosotros y que vamos a salir victoriosos. Bendito y alabado sea el Cristo de la gloria. A su nombre. Tenemos que hacerle saber al enemigo que no tenemos que dejarnos de desafiar. Porque él va a tratar de desafiarnos. Y cuando alguien desafía, lo que trata de meter es terror. Trata de meter es miedo. Y hay gente que tiene miedo. Y viven con miedo de enfrentar las situaciones de la vida. En la vida nos toca de enfrentar muchas cosas. Muchas. Pero el Señor ha estado con nosotros en muchas también. Y así como ha estado con nosotros, creo completamente que seguirá estando. Porque la palabra de Dios dice que Él estaría con nosotros hasta el final del mundo. Es que si el Señor nos ha dado la victoria hasta aquí, nos la seguirá dando siempre. Van a venir ataques, van a venir desafíos a nuestras vidas. Pero el desafío no es señal de que tengamos miedo, no es señal de victoria. El desafío no es señal porque van a provocarnos. Nosotros debemos de estar seguros y confiados sin usar nuestras manos, porque David no usó, mi amado hermano, ningún arma letal. David lo que usó fue la fe, la confianza de defenderse delante de alguien que quería hacerle daño. Pero David
no llevaba las armas sofisticadas que tenían otros. Nosotros no necesitamos esas armas porque la palabra de Dios dice que las armas que tenemos son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza del enemigo. Quiere decir que el enemigo puede ser muy fuerte, pero las armas que tenemos son más poderosas que las del enemigo. Bendito sea Dios. Y es la oración, es la fe, es la confianza que tenemos en nuestro Señor. Aleluya. A veces hemos batallado con una enfermedad, batallamos con un dolor y a veces tenemos miedo porque decimos, es que yo he batallado mucho, y piensan que se van a morir. Pensamos que nos vamos a morir porque hemos batallado bastante, y entonces en el pensamiento que nos vamos a morir, viene el enemigo y dice, adelántate de la muerte para que no muera de esa muerte, sino de otra. Y hay muchos que se adelantan la muerte, y lo hemos visto en muchas ocasiones, porque el gran miedo lo mete el enemigo. El gran miedo mete terror, pero nosotros debemos estar tranquilos, confiando en el Señor. Es que si hay una enfermedad, si hay una deuda, si hay un compromiso, si hay algo espiritual que afecta su vida, en esta preciosa noche le digo de parte del Señor que no tenga miedo, tenga confianza, porque para eso Cristo llegó a nuestras vidas. Porque anteriormente a todo le teníamos miedo. Anteriormente cualquier cosa pensábamos que era el fin del mundo. Y yo tengo bien claro de que el fin a nosotros nos llega cuando Cristo, cuando el Señor lo diga. A nosotros no nos llega el fin cuando el diablo lo diga. A nosotros no llega el fin cuando el hombre lo diga. Porque si fuera por cuenta del hombre ya no existiéramos. Si fuera por cuenta del diablo ya no existiéramos. Si fuera por cuenta de los enemigos ya no existiéramos. Nosotros existimos y vamos a existir y vamos a estar en victoria porque el Señor está con nosotros. Y el Señor ha determinado, aleluya, que vamos hacia adelante, porque Él va con nosotros como poderoso gigante. Por tanto, los que nos persiguen tropezarán y caerán en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Mira qué fácil. Y Saúl, que era el rey, dice que se atormentó. Y el pueblo, está hablando del pueblo, porque cuando se atormenta la cabeza, se atormentan los demás. Cuando se atormenta el capitán, cuando se atormenta el quien dirige, el quien guía, se atormentan los demás, porque el pueblo siempre va poniendo la confianza. El pueblo puede hablar y puede decir lo que sea, pero él siempre mira al líder, al que va de punta de lanza. Es el quien mira. Mira que cuando Pablo iba en el barco, todo el mundo le cayó fue encima y trataron de atormentarlo hasta llegar un momento en que el mismo Pablo dijo o pensó que se iba a morir. Porque cuando las cosas están difíciles, lo que pensamos es que, dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, porque todos le caían era a él, porque él era el que iba dirigiendo el barco, él era el que llevaba el destino, el rumbo, él era el que llevaba la comisión. Pero aquí dice la palabra en Pablo también de que se le presentó un ángel de noche, aleluya, y le dijo: Pablo, no tengas miedo, porque siempre el miedo va a venir, el miedo nos va a amedrantar, el miedo nos va a atormentar, pero el ángel se le presentó y le dijo: no tengas miedo, he aquí los que navegan contigo no se perderán, aleluya, bendito y alabado sea Dios. Y esta noche se presentó el ángel de Jehová. En esta noche el ángel de Jehová está aquí y te dice: no tenga miedo. Bendito sea Dios a su nombre.
A su nombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. No tengas miedo. He aquí los que navegan contigo no se perderán, no perecerán. Y Pablo se llenó de ánimo y dijo, esta noche se me ha aparecido el ángel y me ha dicho, y confió lo que le había dicho. Y yo creo que ese ángel, aleluya, se pasea en este recinto en esta preciosa noche. Yo creo que ese ángel, porque es el mismo. Yo no te estoy hablando de otro, yo te estoy hablando de él. Aleluya, bendito sea Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Aleluya, bendito es el Señor. Gloria a Dios. No te dejes desafiar, porque el enemigo va a tratar de desafiarte. Cualquiera va a tratar de desafiarte. Usted muéstrele carácter. Usted no se deje desafiar de nadie. No se deje faltar el respeto de nadie. Óigase bien. Porque aún van a haber personas que van a tratar de faltarle el respeto a uno. Van a tratar de faltarle el respeto. No se lo deje. Que digan lo que quieran decir. Pero uno tiene que darse a respetar. Por dos motivos. Aleluya. Porque es una persona que merece respeto y otra porque Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y los hijos de Dios se respetan. Las hijas de Dios se respetan. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Pero si algo tiene que pasar, es que el temor que nosotros nunca se debe apartar es el de Dios. Porque una cosa es tener temor de miedo y otra cosa temor de respeto. Óigase bien. Por eso es que nuestro temor nunca se debe de apartar de Dios. Nunca se debe de apartar de Dios. Aleluya. Pero para eso, vamos a entrar en el mensaje. Porque lo único que hice fue la introducción, el saludo. Gloria al Señor. Vamos a entrar al mensaje. Váyase en el Primera de Samuel, en el 17, vámonos al 23. Gloria a Dios. Vámonos al verso 23. Y vamos a mirar allí lo que nos dice la palabra en estos dos versos, para que vea que tu temor nunca se debe de apartar de Dios. En el verso 23 dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y la oyó quién? Aleluya. Gloria a Dios. Allá dice que el pueblo tuvo miedo. Allá dice que el rey tuvo miedo. Pero resulta que ahora apareció otro actor en el escenario, en la película. Gloria a Dios. ¿Cómo es que dicen el jefe de los actores? ¿Cómo es que se llama? El protagonista. Ustedes sí saben de película. El protagonista era Goliat. Otro le dicen el chacho. El chacho de la película. El chacho de la película. El antagonista. Aquí hay palabras sofisticadas, Dios mío. En este pueblito chiquito hay unas palabras que no están por allá afuera. Aleluya.
o el protagonista. Goliat era el que mandaba la parada, como dicen por allí. Goliat era el jefe, era el mero mero. Todo el mundo le tenía miedo. Pero resulta que ahora aparece otro. Ahora aparece alguien insignificante. Aleluya. Ahora aparece alguien que no estaba en el guión. Y aparece solamente porque, oye, él no estaba en ese grupo, para que sepan, porque David no hacía parte de ese grupo. David fue de visita. David fue a visitar, a dar vuelta a los hermanos, a traerles comida, presentes. A eso fue que vino David. Pero resulta que Goliat estaba acostumbrado de ser boca de champú, boqueroso, como dicen por ahí. Y dice que empezó a repetir las mismas palabras. Y todo el mundo lo oía. Y todo el mundo le tenía miedo. Pero resulta que ahora lo escuchó David. Aleluya. Gloria a Dios. Que fue el gran problema de él. Dejarse escuchar de alguien que no le tenía miedo al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque David inmediatamente miró el tamaño de Goliat. Miró la estatura y miró todo. Pero enseguida su mente, él reinició su Windows. Y allí se dio cuenta, miró el tamaño de un león, miró el tamaño de un oso, miró el tamaño de un tigre y lo feroz. Y él dice, pero si yo cogía un oso, si yo cogía un león, si yo cogía una fiera, cuando se ponía muy pesada y la mataba, la despedazaba con mis manos, hermanos, y quedó mirando a Goliat y dice, él puede ser muy fuerte, pero él no es más fiera que aquella fiera. Es más, no son mi fuerza, son las fuerzas que me ha dado Dios. Aleluya. Yo voy contra él, no con las fuerzas mías, no con mis estrategias. Yo lo voy a enfrentar porque sé que el Dios que me guardó y el Dios que tuvo conmigo peleando con esa fiera también va. Eso lo maquinaba David, eso le venía a la mente a David. Va a pelear, porque David no vaya a creer que se metió así. No. David primero planeó. David primero, él practicó y pensó y dijo, voy a ver cómo voy a pelear con este hombre. Pero dice la palabra, mira lo que dice aquí, gloria al Señor. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de la presencia y tenían gran temor. Lo dice en el 24. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y eximirá sus tributos a la casa de su padre en Israel. Todas estas ofertas estaba dando Saúl porque él decía, yo prefiero de darle mi hija, yo prefiero de darle presente, yo prefiero de eximirlo de tributo, yo prefiero de darle lo que quiera por tal que peleen con él, porque yo no puedo pelear con él. Imagínese usted. Mire, mi amado hermano, pero llegó ese hombre humilde, llegó aquel hombre temeroso de Dios. No le tenía temor al gigante, no le tenía temor al enemigo. Él le tenía temor era a Dios. Él respetaba a Dios. Y cuando tú y yo respetamos a Dios, y cuando usted y yo tememos a Dios, créalo, mi amado hermano, que se puede levantar el gigante, se puede levantar el que quiera, pero no le vamos a tener miedo. ¿Sabe el por qué? Porque el gigante
de Israel está con nosotros, aleluya, y no vamos a pelear solo. Toda pelea que se meta con nosotros peleará con Dios, porque Él dice que peleará por ti y vencerá. De Él es la ira, de Él es la venganza. Bendito y alabado sea el Cristo de la gloria, a su nombre, aleluya. Bendito sea Dios. No tengas miedo. Que el temor sea Dios. Dice que todos los que lo oían, lo dice la palabra, huían. El enemigo nos quiere amedrentar, quiere hacer que huyamos, pero no vamos a huir a las enfermedades. Vamos a enfrentarlas en el nombre de Jesús. Vamos a ir al médico. Vamos a usar todos los medios que Dios tiene para conseguir la salud. Y si el Señor determinó de llevarnos por medio de esa enfermedad, que sea Él quien lo determine. No le huyamos a las dificultades que nos toca de enfrentar en esta tierra. Vamos a enfrentarla. Vamos a seguir adelante, iglesia. Son tantas. Pero para poderlas enfrentar, necesitamos ser temerosos de Dios. Necesitamos ser obedientes. Recuerde que la obediencia es la que hermano, nos da la victoria. La obediencia. Cuando obedecemos la voz del Señor. Cuando no hacemos lo que bien nos parece. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Aleluya. Mire, aquí la palabra dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Usted sabe lo que es eso? Hoy te digo, mujer, varón que está en este lugar, no le tenga gran temor a esos gigantes, porque se van a presentar gigantes. Era un hombre muy grande, era un hombre muy fuerte, que sabía que los quería enfrentar a ellos, y tal vez tenían sus razones. Pero ¿sabe por qué tenían las razones? Porque ellos no temían y ellos no conocían de verdad al Dios de Israel. Porque si Saúl tuviese la convicción quién era Dios para él, él no hubiera tenido miedo. Él sabía que Dios es poderoso, él lo sabía, pero también sabía de que él no estaba haciendo lo correcto. Porque hay personas que cuando no hacen lo correcto, hay personas que cuando hacen, mi amado hermano, le fallan a Dios, porque muchas veces creen que le fallan es al hombre. Hay cositas que Dios pone en los hombres. A mí me impacta mucho cuando llegó Jonás a Nínive. Jonás tuvo que haber llegado bien aburrido a Nínive. A Jonás no le fue bien en ese viaje. Jonás llegó, hermano, hediondo a buche de pescado. Imagínese usted. Tras que se durmió allá abajo con esos calores que hace, entonces viene y se lo traga un pescado. Y viene el pescado y lo vomita. Usted sabe lo que es. Y tú arrastrado por esa playa, Jonás aburrido. De aquí a 40 días esto se acabó. Y él puso 40 porque dijo Dios 40, pero él quería que fuera ya. ¿Usted cree que fue fácil? Hermano, yo sé que uno va a predicar a un lugar y usted sabe lo que la gente empieza a burlarse. Y la gente empieza, hermano, no predica porque Dios lo mandó a predicar, pero uno pide si un manda de fuego y quémalos ya. Jonás estaba aburrido. No era fácil. Pero me impacta mucho. ¿Sabe qué me impacta? De que dice que eso llegó a oídos del rey de Nínive.
No llegó a oídos de los pastores de Nínive. Llegó al oído del rey, que nada tiene que ver con pastor, ni con sacerdote, ni con cura, ni con nada religioso. Y el rey declaró ayuno y dijo que ayunen los animales, que no toquen ni agua ni comida. Los animales, hombres, mujeres, niños y niñas. Ayunen. Y dice que todo el pueblo ayunó. Todo el pueblo ayunó. Me gozo por el ayuno que tuvimos el domingo, por los que obedecieron y vinieron. Me gozo por los que pudieron venir. No sé quién no pudo o quién no quiso, allá él o ella. Pero me gozo por eso. Porque cuando hay alguien que dice, no, pero es que no. Hermano, cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Sabe el por qué? Porque unidos podemos más. Bendito sea Dios. Cuando nos unimos podemos más. Aleluya. Porque la obediencia es la obediencia, hermano y hermana. Hasta que no aprendamos eso, estamos en derrota. Estamos en derrota de cualquier área. Estamos en desventaja. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl sabía quién era Dios, pero Saúl no respetaba a Dios. Saúl hacía lo que le daba la gana. Dios le mandaba con Samuel, porque Samuel era el mensajero. Samuel fue el quien ungió a Saúl. Y fue el quien ungió a David. Y le mandaba razones a Saúl. Hasta llegó un momento en que el mismo Dios le dijo a Saúl, mira, dile esto y esto. Y Dios le dijo. Y Saúl está llorando. Dice, no llores más. No llores más porque yo me he provisto de uno mejor que él. Tremendo. Porque a veces creemos que somos los mejores. A veces creemos que somos los únicos. Pero no, iglesia. Nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios de mañana, de día y a toda hora. En todo tiempo. ¿Saben por qué? Porque nos va a tocar de enfrentar gigantes. Y tenemos que prepararnos. David se preparó bien preparado, porque cuando David oyó a aquel hombre hablar aquellas cosas, mira que enseguida él no dijo, yo voy a hacer esto y lo otro, no. Sino que él primero analizó y vio si podía meterse en el asunto. Yo creo que David examinó su corazón o se examinó cómo estaba delante de Dios, porque él sabía que él solo no podía enfrentar a ese hombre. Iglesia, nosotros solo no podemos enfrentar las enfermedades, nosotros solo no podemos enfrentar los problemas, nosotros solo no podemos enfrentar todo lo que se presenta en este mundo, que estamos en un mundo en decadencia, estamos en un mundo difícil de vivir, no lo podemos enfrentar, no podemos enfrentar la situación económica, el hambre y todo lo que se pueda venir, no lo podemos enfrentar, pero sí le garantizo en esta noche que no vamos a ser eximidos de pronto de pasar hambre o de pasar necesidad. No vamos a ser eximidos, pero lo único que sí te digo que en aquella tormenta y en aquella dificultad y en aquel desierto, allí va a estar Dios, aleluya, con nosotros para ayudarnos a salir, para ayudarnos a salir victoriosos, porque de Él es la victoria. Bendito y alabado sea el Cristo de la gloria. A su nombre, a su nombre. Lo importante es que Dios esté con nosotros en el proceso. Aleluya. Eso es lo importante, que en el proceso esté Dios, que no estemos solos. Aleluya. Bendito sea el Rey. ¿Sabe qué sucede? Que cuando nosotros enfrentamos al enemigo, nos respeta. Mientras tú no lo enfrentes, no te va a respetar. No que porque yo soy evangélico, porque soy evangélico cuando más tengo que enfrentarlo.
porque soy evangélico cuando más me tengo que dar a respetar. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Gloria al Señor. David dice que habló a los que estaban junto a él y solamente les preguntó. David escuchó la oferta. Pero ¿sabe qué les digo? De que en David había quedado una secuela. Había quedado algo marcado en David. Recuerde que la niñez de David fue diferente a la de sus hermanos. David, en pocas palabras, presentaba un estima un poco bajo, porque en su casa eso fue lo que cultivó. Su padre, sus hermanos. ¿Saben que la historia de David? Yo he predicado este mensaje en otra versión. Y tenía mucho rechazo. Lo tenían como poco o como nada. Y eso marcó en David hasta llegar a un punto que David, cuando escuchó estas palabras, cuando dice, y dijo todas las cosas que había dicho. ¿Cuál era la que había dicho? Que le daría a la hija, lo eximiría de tributo y una cantidad de ofertas que le estaba dando. Pero David, en su intención nunca, porque él vio, en él veía que era poco para ser yerno del rey. Él veía que él no encajaba allí de ser yerno del rey. Por lo tanto, a él no le interesaba mucho esa oferta. Porque él decía: ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Recuerde que esas mismas palabras Mefiboset las dijo. ¿Quién soy yo para que mire un perro muerto? Tremendo. Pero dice la palabra que él preguntó: ¿qué harán al hombre? O sea, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que va? Háblenme claro. El que venciera al filisteo y quitar el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este incircunciso, hermano? Y se sollevó David. David lo enfrentó. Cuando enfrentamos al enemigo nos va a respetar. Te cuento una cosa. Por la mente de filisteo pasaron un poco de cosas. Pero como él estaba convencido de que con todo el que peleaba, él ganaba y vencía, él dice: esta es otra. Pero lo que no sabía ese filisteo era que Dios, y es que Dios está contigo. Aleluya. Eso era lo que él no sabía, porque hay muchos que creen que te van a vencer, hay muchos que creen que te pueden ganar, hay muchos que creen que te pueden derrotar, pero lo que no saben es que el poderoso de Israel está contigo. Bendito sea Dios. Aleluya. Es lo que no sabía. Eso es lo que muchos no saben. Bendito sea Dios, que Dios está contigo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Créalo, iglesia.
Enfrenta al enemigo y él te respetará. Mientras tú no lo respetes, te va a corretear. Tú adelante, como cuando usted no ha visto esos pollos pequeñitos y un pollo grande cuando lo va picoteando. Y el pollito busca para meterse por aquí dándole pico y dándole pico. Así el diablo un poco le está dando pico. Y adelante. Pero cuando tú te paras, usted no ha visto unos perritos chiquitos que se le paran a un perro grande. Y el perro grande y viene el perrito y se le mete por debajo. Y lo agarra. Y cuando sienten mordiscón, esos perros tienen un dientecito así finito. Cuando sienten, el perro se frena. Hay que enfrentar al enemigo para que nos respete. Aleluya. Pero si algo es que cuando nosotros estamos con esa intención, porque es que hay muchos, como le digo, que van a tratar de faltarme el respeto. Porque tenemos la intención, podemos tener la mejor intención, pero muchos se van a burlar de nosotros. Cuando dice de pronto es un demonio, hasta los demonios mismos se burlan. El diablo es mentiroso, se mofa, se burla, se ríe y dice, tú no me vas a sacar de aquí. Y yo de aquí no me voy a ir. Y yo esto y yo lo otro y empiezan a hablar. Y empiezan a reírse. Pero algo le digo esta noche, pueblo, amigo, amiga, gloria a Dios, que nunca se sorprenda cuando usted lo desprecie. A veces cuando nos desprecian, nos sentimos tristes. Cuando nos desprecian, eso aflige nuestras vidas y nos hace bajar. Pero no debemos de sorprendernos. Ante por el contrario, tenemos que mantenernos en la posición que Dios nos ha puesto. Porque tú eres lo que Dios ha dicho que eres. Tú para cualquiera, usted para cualquiera puede ser lo que sea, lo que ellos vengan en su mente. Pero para Dios, eres lo que Dios ha dicho que eres. Aleluya. Bendito sea Dios. Y el enemigo tiene que saber que tú eres lo que Dios ha dicho que usted es. Bendito sea Dios. La palabra de Dios dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, para ver la pelea. Eso le dijo su hermano. Has venido para ver la batalla. Lo que no sabía su hermano, que estaba hablando, que tenía al frente el campeón. Aleluya. Que tenía al frente al que le iba a dar la victoria al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Era lo que no sabía. Hay muchos que se equivocan cuando hablan contigo. Hay muchos que se equivocan cuando hablan con usted. No saben con quién están hablando. Y hay que decirle, tú no sabes quién soy yo. Aleluya. Gloria al Señor. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, porque es lo que usted tiene que hacer. Van a haber personas que te van a despreciar. Van a ver personas que te van a tener en poco.
usted no se tira a llorar. Usted no se dé por derrotado. Muévase a otro lado. A esa persona no le haga caso. Es un necio. Y hay gente que le dan importancia a aquellas personas que te dicen que tú no sirves. Aquellas personas que dicen que tú no lo vas a lograr. Aquellas personas que dicen que tú no puedes. ¿Quién es quién para decir que tú no puedes? ¿Ah? ¿Quién es? Si nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios. Aleluya. Tenemos un Dios que nos da todo lo que necesitamos y todo lo que Él puede. Porque Él puede. Aleluya. Y si Dios puede y está con nosotros, ¿quién es quién para menospreciarnos? No te aflijas. Aquellos que son tan sensibles con el espíritu de mojarra amarillita. Sí, porque de la iglesia tenemos un poco de gente así. Que son tan sensibles que no pueden decirle nada porque ya enseguida se hacen a un lado. Ya se resienten con nada. Con los 30 y tantos años que tengo de estarle sirviendo a Dios, si fuera por resentimiento, yo estuviera resentidísimo. Ya yo ni viviera con tantas cosas. Pero no, mi amado hermano, ya yo estoy inmunizado. Tantas cosas. No, pero es que el pastor no ha vivido, no ha vivido. Yo he vivido y he morido y he vuelto a vivir. Hay gente que se resiente. Mira, David no se resintió. Porque si David es otro, dice, allá ellos verán cómo se compone. Yo que vengo con las mejores intenciones, porque eso es lo que vienen a... Yo que vengo con la mejor intención y mira con lo que me sale. Allá ellos verán cómo se compone. Ahora me voy, monta su burro y se va. Porque David no tenía vela en ese entierro. Para que sepan ustedes. Pero David dice, mira lo que dice la palabra allí. Por eso la Biblia hay que leerla detenidamente. Aleluya. Detenidamente. Coger el huesito, chuparlo y volverlo a meter en la sopa. Y otra vez sacarlo y volverlo a chupar. Gloria a Dios. Y David respondió en el 30 dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, aleluya, irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Para que ustedes vean. O sea, en pocas palabras, David quedó de mano cruzada. David quedó desautorizado, deshabilitado para pelear con el gigantón, de pelear con el filisteo. David quedó incapacitado por parte de su hermano y por parte del rey. Pero lo que me llama la atención es que David no desistió. ¿Sabe por qué? Porque David allí no estaba por Saúl. David allí no estaba por el pueblo.
David estaba y se había interesado porque había escuchado las palabras de aquel hombre que había desafiado, era al escuadrón del ejército de Dios. Y lo estaba haciendo, era porque vio que todo el mundo tenía miedo. Y alguien se tiene que levantar cuando todo el mundo tiene miedo. Porque el enemigo quiere que nosotros salgamos corriendo. El enemigo quiere acabar, hermano, con las cosas de Dios. El enemigo quiere acabar con las iglesias. El enemigo quiere acabar con usted. Muchos que se sienten que desanimados y desalentados. ¿Usted qué es desalentado? Es el diablo que se le metió, para que sepa. Es el enemigo que se le ha metido para hacerle dar flojera, para hacerle desanimar, para que no venga a la iglesia, para que no busque de Dios. Es el enemigo que no quiere. Pero alguien se tiene que levantar, alguien tiene que perseverar, alguien tiene que persistir. Y ese era David. Todo el mundo, en pocas palabras, llegaba Goliat y sitiaba a Israel. Todo el mundo salía corriendo y él quedaba gobernando a Israel. Él quedaba siendo el rey de Israel. Porque si el rey tenía miedo y el pueblo tenía miedo, pero David llegó, y a pesar de que llegó, lo que hicieron fue despreciarlo. Lo que hicieron, hermanos, fue tenerlo en poco. Muchas veces nos van a despreciar, muchas veces nos van a tener en poco, pero no importa, no nos desanimemos, no nos desalentemos, no tiremos la toalla. Antes, por el contrario, cojamos la toalla, sequémonos el sudor y sigamos hacia adelante. Aleluya, porque sabemos que el poderoso de Israel está con nosotros, y ese gigante se va para el suelo, y ese gigante se va para el suelo. Aleluya, gloria a Dios, a su nombre. El gigante se va para el suelo. A él lo tuvieron en poco. Lo despreciaron. No te desanime. Dígale que está a su lado. No se desanime cuando lo desprecien. Aleluya. Nos van a despreciar. Nos van a tener como nada. Pero sabemos que la victoria está en Dios. Ahí lo importante es uno ir agarrado de la mano de Dios. Aleluya. Por eso a donde uno entra, tiene que entrar con pasos agigantados. Porque uno va en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a terminar, que ya yo los veo que quieren irse. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá. Mira lo que dijo. Tu siervo. Porque a veces ni así nos queremos llamar. A veces ni así nos queremos llamar. Tu siervo, en pocas palabras, tu servidor irá. Y peleará contra aquel filisteo. Y Saúl viene y lo arremata. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Imagínese tú qué ánimo le dio a David. No se sorprende, iglesia, cuando lo desprecien. Pero lo único que nunca debemos de dejar es que nunca pierda tu confianza en Dios. Nunca pierda su confianza en Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso,
y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y mira lo que dice: y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Y añadió David: Jehová, gloria a Dios, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Por lo menos le dijo: que Dios esté contigo, porque yo no voy a estar contigo. Yo no voy a ir a esa pelea. Pero las palabras de David fueron contundentes. David había sido adiestrado, y por eso, iglesia, en esta noche le digo que lo que le ha tocado de vivir en la carrera de la vida, lo que le ha tocado de pasar en la carrera de la vida, es un adiestramiento que Dios te está dando para poder enfrentar los gigantes, para poder enfrentar al enemigo. Porque nadie que no ha vivido una experiencia no la puede contar, ni puede ayudar a otro que la esté viviendo. Porque si tú lo has experimentado, tienes todo el diplomado encima para poder coger a aquella persona y también disipularla, enseñarla y aconsejarla y ayudarla. De lo contrario, no lo puedes hacer. David había tenido la experiencia en el monte. David había tenido la experiencia en la montaña, peleando con las fieras. Y David no sabía lo que le tocaba de enfrentar, pero Dios sí lo sabía. Eso quiere decir que lo que a usted le ha tocado de enfrentar y lo que le ha tocado de vivir no es coincidencia ni es casualidad, sino que Dios te está preparando, porque el mismo Dios que guardó a David y que libró a David de las garras de aquel oso y de aquel león, fue el mismo Dios que lo libró de las garras del gigante. En esta noche te tengo buenas noticias. No importa el gigante que venga contra ti, pero contigo está el gigante de gigantes. Contigo está el poderoso de los poderosos. Contigo está el yo soy, el gran yo soy. Bendito sea Dios. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Aleluya. David no perdió su confianza en Dios. Y por penúltimo, tenemos que usar lo que Dios nos dio. Dice la Biblia, gloria al Señor, para que miremos allí, iglesia. Dice la palabra que Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza unos cascos de bronce, alarme y de coraza y cuanta cosa. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y dice que probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Porque imagínese usted, tenía hasta un escudero. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, otra vez lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Eso es lo que la gente se equivoca. Porque ve uno que es hermoso de parecer, creen que van a... No, hermano, no. Todos los hijos de Dios somos hermosos. Para que sepa. En nosotros hay algo especial que al enemigo le desagrada. Al enemigo le patea. Usted tiene un brillo, aleluya, que le molesta a los ojos del enemigo. El enemigo no quiere que tú triunfes. El enemigo no quiere que tú brilles. El enemigo quiere verte opaco. Y dice que lo tuvo en poco, porque lo vio rubio y de hermoso parecer.
Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con tu palo? Y maldijo a David y a sus dioses. Imagínese usted. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo. David estaba callado, nada más escuchándolo. Pero ahora habló David: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ni siquiera ha sido a mí, tú has provocado al Dios de Israel. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron el filisteo hasta llegar al valle y hasta la puerta de Cron, y cayeron heridos y los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Está viendo esta historia, pero te la voy a terminar. Ya terminé, porque recuerde que le dije que no se ponga triste, no se sorprendan cuando usted lo desprecie. Pero aquí termina este mensaje. Gloria al Señor. Termino diciéndote que cuando te ven en victoria es que vas a saber quién eres. Mientras ven a uno necesitado, mientras ven a uno mal vestido, mientras ven a uno con hambre, mientras ven a uno sin nada, mientras ven a uno enfermo, no le interesamos a muchos. Pero cuando nos ven en victoria, entonces que van a interesarse para saber quiénes somos. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí culmino con esto diciéndote: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Tampoco lo sabía quién era, porque al general tampoco le interesaba. ¿Y por qué no le preguntó cuando dijo: yo voy a pelear, yo soy tu siervo, que voy a pelear contra ese hombre? ¿No le interesó de saber quién era? Porque pensó que iba a salir derrotado como ellos. Así hay personas que creen que tú vas a estar en derrota siempre. Personas que creen que tú vas a estar mal siempre. Hoy podemos estar mal, pero mañana estaremos bien. Hoy podemos estar en derrota, pero mañana estaremos en victoria. Aleluya. No lo olvide. Y mira lo que dijo: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Se preocupó. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Dale la gloria y dale la honra al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando estamos en victoria, se van a interesar quiénes somos. Cuando te ven bien, van a interesarse quién eres.
Aleluya. Antes no se había interesado Saúl por este muchacho cuando fue a pelear, porque pensaba que era uno de los demás derrotados. Pero cuando regresó en victoria, así igualmente, mi amada iglesia, mi amado pueblo, cuando usted lo vean bien, cuando usted lo vean en victoria, muchos se van a interesar por usted. Pero no importa cuántos intereses sean para bien o para mal, lo importante es que el Dios de Israel se interesó por ti. Y si Dios se interesó por ti, nosotros, aleluya, venceremos todos los gigantes que se nos presenten. Gloria al Señor.